Bueno, pues comenzamos con un eco del barroco de un compositor italiano, Arcangelo Corelli, un gran compositor, violinista de mucha fama, conocido por sus conciertos grosos, que es un tipo de concierto que se escribía en aquella época, y vamos a tocar una pieza que se llama Largo Afectuoso en un arreglo para guitarra y violonchelo y esperamos que lo disfruten. Continuamos con nuestro recorrido, pasamos al clasicismo musical, que comprende desde el 1730, 1750 hasta el 1800. El centro neurálgico musical en esta época es Viena, donde residen tres grandes compositores importantes. Uno es Joseph Haydn, que trabajaba bajo el mecenazgo de la familia de aristócratas Esterházy, de origen búlgaro, y los dos compositores importantes que residían en Viena también, uno era Mozart, que lo conocen seguro, y otro Beethoven. Es una época, o lo que Mozart y Beethoven es importante destacar, son los primeros compositores que trabajan de forma independiente, sin depender de ningún mecenazgo ni de ningún patronazgo. Normalmente trabajaban siempre bajo el auspicio de la Iglesia, de la nobleza, de la aristocracia, de la monarquía, y Mozart y Beethoven fueron los primeros que empezaron a trabajar de forma independiente. Esto significa que lo que conocemos comúnmente en la actualidad como ir a taquilla. Eran las salas que se daban ya de conciertos y según lo que vendían, pues era lo que ellos percibían como a modo de sueldo. El clasicismo se caracteriza históricamente, hay que destacar algo muy importante en la historia, la famosa Revolución Francesa, 1789, yo sí que me lo sé. La Ilustración marca un poco ya a posteriori la finalización del antiguo régimen, que se pasa con la era moderna, pero eso ya es sobre todo a fines del siglo XIX. Musicalmente, ¿qué ocurre en el clasicismo? Las frases musicales son frases que tienen una gran simetría, son muy reconocibles, los compositores buscaban crear melodías que el público fácilmente recordase. Si yo les toco, ¿a qué les suena? Eso es la pequeña sonata nocturna de Mozart, o Beethoven. O por ejemplo, en España,
aquí en España. Entonces, es importante porque ahora lo van a ustedes a escuchar. Hemos escogido una pieza de un compositor alemán, Friedrich Burgmüller, que si bien desarrolló su carrera artística principalmente en el siglo XVIII, en la música van a poder escuchar matices propios del clasicismo y del romanticismo, que será el siguiente estilo. Burgmüller es lo que se llama un compositor de transición, que navega entre dos estilos distintos. Hemos escogido esta pieza en concreto porque es una pieza compuesta específicamente para esta agrupación, que es un dúo de violonchelo y guitarra. Y vamos a tocar el nocturno número 3 de Friedrich Burgmüller. Dejamos clasicismo y entramos en el romanticismo. Es una época siglo XIX, una época de grandes cambios que se iniciaban con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, provoca grandes cambios a nivel social, industrial, de la vida cotidiana, afecta incluso a las ciencias, geografía, la historia, se ocurren grandes e importantes avances. A nivel musical, aparecen las primeras salas de concierto, como hablábamos antes, de la primera burguesía, aparecen las primeras fábricas de instrumentos, hasta entonces todos eran instrumentos hechos a mano por los luthieres. Las características principales de la música son muy reconocibles, buscan la expresividad elevado a la enésima potencia, son melodías apasionadas, con armonías mucho más complejas, formas mucho más libres. El instrumento preferido es el piano, y destacan porque aparecen lo que se llaman los grandes virtuosos de la música, grandes músicos que tocan de forma excepcional, como por ejemplo Liszt o Chopin en el piano, el famoso violinista Paganini. Y a mí me gusta hablar del siglo XIX en el violonchelo porque supuso un siglo muy importante. Voy a levantar para que lo vean. Una de las grandes mejoras que tuvo el instrumento fue esta pieza que tenemos aquí, que es la pica.
Hasta el siglo XIX el instrumento se sujetaba entre las rodillas, lo cual era tremendamente incómodo. Pero ya se ideó un sistema de pica para poder sujetarlo, apoyarlo en el suelo y que el instrumentista pudiese tocar con más comodidad. Otro de los cambios importantes, las cuerdas. Hasta entonces eran cuerdas de tripa y gracias a todos los avances tecnológicos e industriales se comienzan a realizar las cuerdas de metal. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que la sonoridad de los instrumentos de repente proyectan muchísimo más. Ganamos en masa sonora, ideal para las salas de concierto que hablábamos antes, el volumen de sonido. Y en el violonchelo es un siglo crucial porque los compositores descubren al instrumento y empiezan a componer obras desarrollando y buscando todas las posibilidades sonoras del instrumento. Hay obras muy representativas del romanticismo. Nosotros vamos a tocar una pieza de un compositor, Franz Schubert. No es original para violonchelo, es un arreglo que hemos hecho para guitarra y violonchelo, pero esperamos que les guste. Es el Ave María de Schubert.
Sainz, que es El carnaval de los animales. Esta obra en música se llama música programática. ¿Qué quiere decir? Es música que describe algo. Y en esta ocasión Saint-Saëns lo que hace es que utiliza los instrumentos musicales para simular los diferentes animales. Entonces encontramos una pieza muy curiosa en la que simula el cacareo de las gallinas con los violines. Después aparece, en otra pieza musical, aparece el elefante, que como no podía ser de otra manera, pues es interpretado por los contrabajos, que es un instrumento más grande y más pesado que el violonchelo. La pieza que vamos a tocar, que es el cisne, la compuso Saint-Saëns. Siempre se dice que el violonchelo es el instrumento que más se parece a la voz humana y supuestamente simula el último canto del cisne. Se dice que antes de su muerte hace su último vals por el estanque, a la vez que canta una triste melodía como de despedida. Vamos a hacerlo en versión para violonchelo y guitarra y esperamos que les guste. Con Astor Piazzolla, un famoso compositor argentino que también fue director de orquesta, arreglista, tocaba el bandeón y tiene un gran valor en la música argentina porque él revolucionó el tango. Él supo aunar las características propias de la música clásica europea
con las raíces argentinas y con el tango. Él llegó a incluso incluir, fusionar el tango, la música propia del tango, con el rock y demás. Y obviamente, si leen un poco su historia, compuso también muchísima música de películas. Vamos a tocar una pieza que se llama Café 1930, de una obra que compuso que se llama Historia de un tango. Nuevamente, un arreglo para guitarra y violonchelo. Esperamos que les guste.